el tema económico. En la palestra, por supuesto, ha llegado un buque ya luego de esta reanudación de actividades, de conexiones entre Chevron y PDVSA, pero hay diferentes temas que atañen al bolsillo, a la vida cotidiana del venezolano, para analizar el contexto económico de nuestro país. A esta hora nos acompaña en el estudio 1 Leonardo Soto, es economista, doctor en gerencia y también preside Integral Consultores Group. Vamos a hablar un poco del panorama económico en Venezuela. Bienvenido a Primera Página. Gracias, un placer. No, por supuesto, el principal titular que tiene a todos atentos es la llegada de este buque al puerto de José, esto en el oriente venezolano, en Anzoátegui, pero venimos también de un recorrido a lo largo de este 2025, ya estamos en agosto, donde hubo diferentes panoramas, diferentes hitos. Había también mucha expectativa con respecto al entorno de las elecciones, al panorama electoral, también muchísimo interés con respecto a lo que ha sido la tasa de cambio. Bien, se generaron muchísimos titulares en el momento en que cerraron esos portales de cambio paralelo. Hay diferentes noticias que han marcado estos primeros meses del año. ¿Cómo han visto el desarrollo del comienzo de este primer semestre de 2025 desde Integral Consultores? Bueno, la economía ha mostrado los matices propios de las variantes con relación a la expectativa del ciudadano, de todos nosotros como ciudadanos. Desde julio de 2024 hasta la fecha ha habido una interpretación aparentemente y presuntamente de no certidumbre plena desde el punto de vista económico. Es decir, ¿cuál es el rumbo de Venezuela cuando la variante del tipo de cambio se ha mantenido inestable desde inclusive inicios del 2024, cuando durante ese año siendo electoral se inyectó muchos bolívares a la economía? Aún a la par, el gobierno del Banco Central intentaba mantener estable esa estabilidad artificial del tipo de cambio con inyección de divisa, variando la cantidad de dólares que se inyectaban a la economía desde 80 dólares semanales inclusive hasta 150 millones de dólares semanales, de acuerdo pues a las necesidades de esa estabilidad. Las mesas de cambio interbancarias se desestabilizaron, producto de que en un momento dado, antes de julio, después de julio 2024, aparentemente los bancos privados dejaron de otorgar cantidades suficientes de dólares a través de las mesas de cambio, mientras que los bolívares en circulación se incrementaban presuntamente producto de la entrega constante de bonificaciones que hace el gobierno como parte de esta política de dinamización del consumo para sectores bajos, principalmente los que dependen de nómina pública. Lamentablemente hemos tenido desde entonces, mediados de 2023, todo el 2024, una inestabilidad monetaria que ha llevado a que esta variación del tipo de cambio se mantenga y no necesariamente lo que son las comparaciones entre portales que promueven un tipo de cambio no oficial, porque yo lo he dicho y lo repito, el tipo de cambio en un país no lo determina una página, lo determina de hecho las reservas internacionales, los niveles de producción, el nivel de confianza ciudadana, la capacidad de inversión que tenga el país, su capacidad de exportación, su capacidad de mantener en equilibrio la balanza de pago. Por lo tanto, dólar en Venezuela sigue siendo tema porque la forma de contenerlo hasta ahora se mantiene artificial. Precisamente hubo un alivio, hubo un respiro, como se dice en lo cotidiano, cuando se dio el cierre de estos portales que estaban operando al margen de la ley con respecto al irrespeto a lo que era el cambio, al margen del cambio entre el bolívar y el dólar. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes autoridades, también conocedores de la materia, y señalaban, bueno, sí, esto alivia un poco el tema, es un paliativo con respecto a esos indicadores de cambio que estaban fuera de la norma, pero no resolvía realmente el problema de fondo con lo que tenía que ver con ese tema de estabilizar el cambio. Es que, a ver, utilizaste un término interesante, paliativo. En términos médicos, paliativo significa una medida para atender una situación que ya es irreparable. ¿Okay? Si lo vemos de esa perspectiva, el disminuir, eliminar u opacar las páginas que promueven un tipo de cambio no oficial viene a atender una suerte de espejismo relativo, porque si yo elimino las páginas de tipo de cambio no oficial, yo como Banco Central, en este caso a través de las mesas de cambio interbancarias, tendría que haber aumentado de manera significativa la disponibilidad de divisas en la economía. Es decir, las mesas de cambio interbancarias, al momento de que cierran estas páginas, debieron haber aumentado en su participación de entrega de divisas. Y esto no solo aplica para el sector empresarial, es decir, en ese momento todos debemos tener acceso a la cantidad de dólares que quisieran. Ojo, con esto no estoy diciendo que
no habían dólares disponibles. Obviamente las mesas de cambio interbancarias siguen entregando divisas. El punto es, está llegando a todos los venezolanos que lo solicitan. Las mesas de cambio oficiales son ágiles y dinámicas en el otorgamiento de la divisa que solicita el venezolano, por la razón que sea, como reserva de valor, para importar productos, por la razón que sea. Lo importante es que el venezolano sienta, y en efecto sea así, que tiene la posibilidad de cambiar de forma legal y lícita sus bolívares por dólares o cualquier otra divisa internacional. Leonardo, ahora te consulto, el tema de las elecciones generaba una expectativa previa, generaba un momento y un después. Estamos hablabas de julio del año pasado, precisamente también este año se dieron unas elecciones regionales y parlamentarias en el mes de mayo y posteriormente unas municipales en el 27 de julio. Pero ya no hay más elecciones dentro de los próximos 4 años, aunque parecieran ser temas que no van de la mano, el tema de las elecciones y la política y por supuesto lo que es el control cambiario o el tema económico en Venezuela, definitivamente terminan formando parte del mismo contexto, del mismo panorama de la vida del venezolano. Ahora que no hay elecciones, ¿de qué forma incide esto? ¿Tiene un efecto positivo también sobre el panorama económico el hecho de no tener una expectativa, de no estar allí pues atento a lo que es un resultado o un contexto político electoral? Se ha convertido en costumbre, desde mi análisis, para muchos venezolanos, el análisis de vamos a esperar a ver qué pasa. Y creo que tenemos muchos años seguidos esperando a ver qué pasa, en todo sentido, en el sentido político, en el sentido económico, política nacional, política internacional. Y lamentablemente en Venezuela pudiese existir todavía bajos niveles de confianza con relación al rumbo que debería tomar el país desde el punto de vista económico para garantizar el bienestar, la calidad de vida, para fortalecer el ingreso familiar, para mejorar los sueldos y salarios según lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, para promover inversiones que sean escalables. Una inversión escalable toma de 3, 5 a 10 años a establecerse y poder generar resultados positivos para el país. Entonces, en este tema de todo este compendio de procesos electorales que se han generado, que generan incertidumbre y disminuyen los niveles de confianza interna principalmente. Todo este tema del conflicto internacional, esta retórica discursiva que tiene el gobierno nacional con gobiernos internacionales, de que si estoy o no estoy de acuerdo, de que si hago o no hago negocios contigo, de que si soy o no soy. Entonces todo esto genera un clima de incertidumbre a nivel social y sigue manteniéndose la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Esto disminuye las inversiones, esto jerarquiza el consumo en función de algunos rubros específicos. Esto mueve la economía hacia una inestabilidad constante que nos lleva a que se siente en base suficiente para que podamos crecer de manera bien sólida y consolidada. Esto desde el punto de vista, desde las consultorías, desde las observaciones, sin embargo, desde el Ejecutivo Nacional se derivan cifras de alrededor de 17 trimestres de crecimiento constante, a pesar de los diferentes panoramas con respecto a medidas coercitivas, también anuncios, a disyuntivas, decisiones que un día cambian, al otro día vuelven a ser positivas, vuelven a ser negativas, dando el ejemplo específico de Chevron. Entonces, también cómo hacen la correspondencia de estas observaciones, de ese vamos a ver qué pasa, con la información oficial generada desde el alto gobierno, donde se habla del crecimiento del Producto Interno Bruto, donde se habla de varios trimestres en crecimiento continuo con respecto a los principales rubros económicos en el país. Claro, es que la economía, viéndolo desde el punto de vista tecnoeconómico, sí ha crecido en renta. Venimos de un momento muy delicado de producción petrolera, donde llegamos apenas a producir y exportar entre 250 y 300 mil barriles por día, y hoy en promedio, cifras tanto oficiales como de la OPEP, estamos por encima del 1.000.000 de barriles diarios. Obviamente, si lo vemos desde esa perspectiva, hemos crecido y tenemos un crecimiento en renta significativo, aun cuando estamos vendiendo ese petróleo a tasa de descuento, producto de que todavía pesan sobre Venezuela sanciones y restricciones para la movilidad de este recurso. Por lo tanto, sí hemos crecido. Ahora, que ese crecimiento económico se traduzca en calidad de vida, eso es otra cosa. Y yo no puedo ni afirmar ni negar que ha tenido un impacto no sobre la calidad de vida del venezolano, pero a nivel financiero hay crecimiento. A nivel de calidad de vida del venezolano, ¿hay una mejoría relativa en la calidad de vida del venezolano? Ahí es donde sobre la mesa se coloca el debate. Leonardo, vamos a hacer una pausa precisamente a la vuelta del corte. Vamos a hablar desde el conocimiento que tienen en esa relación, tanto con la empresa privada como con el ciudadano, cuál es la expectativa que hay con respecto al regreso de Chevron en Venezuela. Precisamente no lo pueden determinar, no se puede adivinar, no se puede quizás palpar si la calidad de vida ha mejorado o no, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de la expectativa que hay con respecto al regreso y la llegada de este primer buque luego de esta reanudación de relaciones entre Chevron y PDVSA. Hacemos una pausa.